Vamos ahora con el tema de las sucesiones y para ello contamos con Andrés Urrutia. Él es presidente de Euskaltzaindia y experto, como les digo, en sucesiones. Así que, por favor, Andrés, cuando sea tan amable, fuerte el aplauso para él, hasta que se acerque aquí al escenario. Urrutia jauna, zurea da hitza orain. Eskerrik asko. Zuri. Bueno, eguerdion, arratzaldeon guztioi, mila esker bebekari eta gainerako antolatzaileei gaur gonbite hau luzatzearren, eta nire azalpena gehien bat bide horretatik joko du horrek. Esan nahi dut, behin mondare hori izan da gero, zer gerta daiteken gu ez gaudenontzat edo gu hemen gaudenontzat. Buenos días a todos, gracias por la invitación a los organizadores y voy a intentar explicar un poco, complementando la anterior exposición, qué es lo que ocurre cuando efectivamente hemos llegado a lo largo de una vida a tener un patrimonio y tenemos una preocupación por la transmisión de ese patrimonio en el futuro, es decir, en el momento en el que nosotros ya no estemos aquí. Lo primero que tengo que decir es que, dicho esto así, mucha gente, seguro que entre vosotros lo primero que ha pensado es el testamento. No, no exactamente en eso. Lo que yo quiero decir es que, como se ha dicho ya varias veces desde esta tribuna, hoy lo que prima es un poco planificar, lo que prima es un poco pensar, lo que prima es un poco, en función de las circunstancias de cada persona y de cada familia, buscar un camino, un íter sucesorio que pueda, en definitiva, satisfacer no solamente las expectativas de quienes son titulares del patrimonio, sino también de quienes luego lo van a heredar. Hablo de sucesión. Inmediatamente, al hablar de sucesión, estoy seguro que mucha gente, cuando he introducido el factor testamento, ha pensado en el fallecimiento. No es cierto. ¿Por qué? Porque en España, no sé si por fortuna o por desgracia, no tenemos un único sistema de sucesión. Tenemos diferentes sistemas de sucesión. Y dentro de esa sucesión hay 4 o 5 sistemas que además vienen, es un tema de historia, casi vienen de la Edad Media, como son el del País Vasco, en Navarra, en Aragón, en Cataluña, en Baleares y ahora en Galicia, en los que la sucesión de una persona se puede hacer en vida de esa persona. Y de hecho se hace, y de hecho fue el sistema tradicional que tuvimos en Vizcaya durante 300 o 400 años. ¿Por qué? Pues porque precisamente se pensaba que en ese momento en el que toda la familia nucleada en torno al caserío estaba en situación de poder hacerlo, era el mejor momento en el que cabía ordenar esa sucesión, ordenar esa transmisión. Por lo tanto, lo primero que tengo que decir es que, supuesta la existencia de ese patrimonio, que como muy bien ha dicho la anterior ponente, no solamente está constituido por los ahorros, sino que puede haber también un bien inmueble, una vivienda, que ya está libre de cargas, que no tiene ninguna responsabilidad y que está dentro de ese patrimonio y con el cual podemos jugar. Decía también la anterior ponente que una de las soluciones para poder monetarizar esa vivienda es todos esos mecanismos de licuación de la vivienda o de búsqueda de esa liquidez. Es correcto y es así. Yo me voy a referir a esos otros mecanismos que vamos a tener a nuestra disposición para el caso de que, sin necesidad de tocar esa vivienda y sobre todo dentro de ese patrimonio, lo que pueda quedar pueda ser transmisible a las personas que nosotros consideremos más convenientes para que sean nuestros herederos. Y dentro de esa situación tengo que referirme ya necesariamente a la situación específica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con un derecho propio, con unas leyes de sucesión propias que son distintas
de las que rigen, por ejemplo, en Castilla, de las que rigen, por ejemplo, en Andalucía, en Extremadura, etcétera, por lo que los elementos de comparación no son necesariamente los mismos. Suele ocurrirnos mucho en las notarías que viene un matrimonio a hacer testamento o a hacer un pacto sucesorio y nos cuentan que unos amigos suyos de Madrid lo han hecho de no sé qué otra forma y les tenemos que decir sí, pero es que los de Madrid tienen una ley distinta, ustedes tienen la ley del derecho civil vasco y por lo tanto tienen ustedes una mayor, y aquí introduzco un elemento fundamental, una mayor libertad civil. ¿Qué significa libertad civil? Significa que tenemos una mayor libertad de actuación entre el grupo de las personas que pueden ser nuestros herederos, si tenemos hijos, si tenemos sobrinos, o si no tenemos ni unos ni otros, los que nosotros queramos. Tenemos un mayor grado de libertad para poder actuar que en otros territorios que están más limitados o más constreñidos por unas leyes que imponen obligatoriamente una parte de la herencia para los hijos y descendientes. Dicho esto, lo que también tengo que decir es que el recorrido por lo que marca la ley para esta sucesión, para ese patrimonio, en definitiva, es triple. Una primera solución es el testamento, del que vamos a hablar ahora, que es el testamento clásico que todos hemos conocido, pero con las versiones propias del derecho civil vasco, que son muy importantes porque además dan un ámbito, un espacio de actuación mayor que lo que exige o mayor que lo que da el Código Civil español. El segundo de los elementos o el segundo de los ejes es precisamente el pacto sucesorio, es decir, poder pactar en vida yo con mis herederos mi sucesión, que se hace cada vez más, se hizo mucho en el País Vasco, ya lo he dicho históricamente, desapareció a finales del XIX y principios del XX, pues un poco por influjo del Código Civil que no le gustaba, y está volviendo a recuperar su forma. ¿Por qué? Está volviendo a recuperar su fuerza porque la gente entiende que en ese mecanismo de planificación, también es otro concepto que se ha dado aquí, en ese mecanismo de planificación adaptado a cada situación personal o familiar, el pacto puede ser una buena solución. Y luego hay un último mecanismo que es cuando no hemos hecho ni lo uno ni lo otro, pues lógicamente la ley es la que nos impone el camino. Y en ese imponer el camino de esa sucesión, primero estarán nuestros hijos, si los tenemos, luego estarán nuestros padres, si los tenemos, y luego ya entrarán el tema de los hermanos o, en su caso, de los sobrinos. Vamos a hablar un poco del testamento, de forma breve. Tenemos una idea del testamento muy clara, es decir, yo voy a donde el notario, incluso lo puedo hacer en casa, se llama un testamento hológrafo, yo voy a donde el notario y le cuento al notario lo que yo quiero en función de las circunstancias personales que yo tengo y el notario me dice, pues le recomiendo que haga usted esto, que haga usted lo otro. ¿Y ahí en qué situación nos encontramos? Vuelvo al traje a medida. Si estamos normalmente en una situación matrimonial, es decir, casados, o en una pareja de hecho, en el Euskadi la pareja de hecho todavía en el resto del Estado, o en el resto del Estado, salvo las comunidades autónomas que lo han regulado, a nivel estatal no tenemos una regulación, parece que con el nuevo proyecto de ley de familia saldrá a flote. Si estamos en una situación de pareja de hecho, de las que están inscritas en el Gobierno vasco, los derechos sucesorios que le pueden corresponder a nuestra pareja de hecho y los derechos sucesorios que le corresponden al cónyuge viudo están equiparados. Si yo tengo una situación de carácter individual, pues tendré una libertad en función de que tenga hijos o no tenga hijos. Si estoy en una situación familiar, conyugal o de pareja, de hecho, como he comentado, que suele ser lo más habitual, ¿qué es lo más recomendable? Pues lo más recomendable, lo que nos suelen pedir habitualmente en nuestros despachos es la famosa fórmula del uno para el otro. Fórmula que nosotros solemos atender de la siguiente forma. Efectivamente, hoy con el derecho civil vasco podemos hacer que los bienes de uno sean para el otro. ¿Por qué? Pues porque nos permite la ley que tenemos una libertad en el derecho civil vasco, esa libertad civil de la que hablaba, en la que 2/3 partes de nuestra herencia podemos transmitirlas a nuestro cónyuge. ¿Qué nos queda? Nos queda una tercera parte que la ley reserva a favor de los hijos y descendientes si los tenemos.
Pero dentro de esa tercera parte, nosotros podemos elegir libremente a uno o a varios de los hijos o descendientes y apartar a los demás. Apartar no es desheredar, luego diré por qué. Es decir, esta que es la fórmula clásica, tradicional, esa que si aquí hay gente del mundo euskaldún habrá oído probablemente a sus padres, el famoso alcarpoderoso, es la que hoy estamos utilizando revivificada, actualizada, como mecanismo para lograr que, fallecido uno de los cónyuges, el otro tenga, primero, la sucesión a grado máximo y, segundo, algo muy importante, que es la facultad de elegir entre los hijos y descendientes por parte del viudo o viuda quiénes van a ser los herederos tanto del fallecido como de él mismo. Ya sé que alguno, probablemente el sitio en el que está se ha levantado y me dice, oiga, que yo estoy divorciado y no quiero saber nada de eso. Y le diré, estupendo. Oiga, que yo no quiero darle ese poder a mi mujer o a mi marido. Fenomenal, no es obligatorio. Lo que estamos diciendo es que en ese mecanismo que mayoritariamente se nos pide, en el que los cónyuges intentan favorecerse lo máximo posible, la solución del testamento, que es como se llama así técnicamente, por comisario, es decir, por esa persona encargada, que no hay que confundir con el albacea. El albacea solo reparte, el comisario elige, es algo que se puede hacer sin ningún problema y que tiene además un cierto interés y una aplicación práctica, y sobre todo la va a tener más, a través de la Ley 8/2021, esta famosa ley de discapacidad, que si alguno se encuentra con esa situación a nivel familiar sabe que se ha producido, se ha publicado hace 2 años, se ha entrado en vigor, y en la que nos podemos encontrar con hijos o descendientes que tengan una discapacidad y a los cuales hay que atender. Y lo que procuramos es que en ese entorno familiar se les atienda. Y si lo que queremos es que se les atienda en ese entorno familiar, la situación de la sucesión por comisario, el alcar poderoso, nos permite al cónyuge viudo que de los dos sobreviva precisamente mantener ese entorno familiar. E incluso podríamos hacer un poder o un testamento por comisario sucesivo a favor de algún hermano o hermana que se vaya a hacer cargo o que pueda hacerse cargo de esa persona con discapacidad. Hablo de testamento, he hablado de la sucesión por comisario y he dicho que los vascos tenemos una mayor libertad civil. Claro que la tenemos, no la tenemos de una forma tan absoluta como la tienen los navarros, que pueden elegir a quien quieran, independientemente de que tengan hijos o no, pero en el caso del País Vasco, en el caso del derecho civil vasco, podemos elegir entre los hijos, o incluso podemos elegir a un nieto por delante de los hijos. Apartando. ¿Qué significa apartar? Apartar no significa desheredar. Cuando se deshereda a alguien, que eso lo regula el Código Civil, se deshereda porque ese alguien o ha realizado un acto agresivo o una ofensa o un maltrato a favor de la persona, digamos que es su ascendiente, que está haciendo el testamento. En apartar significa que tenemos esa facultad de elegir. Podemos elegir a uno de los hijos y apartar a los demás. Podemos elegir a 2 y apartar a los demás. Podemos darle a uno un bien concreto, a otro bien concreto y a otro bien concreto, apartando de cada uno de los bienes concretos a los demás que no han sido elegidos. Eso es nuestra libertad. Por lo tanto, cuando se dice y se lee mucho en los medios de comunicación, ¿en el País Vasco se puede desheredar? No, en el País Vasco se puede desheredar lo mismo que en Madrid. En el País Vasco lo que se puede decir es apartar. Me dirán, son puras palabras. No, no son palabras. En el apartamiento no hay ningún elemento negativo para el apartado. Hasta el punto de que si yo hoy, entre mis 3 hijos, eligiera uno y apartase a los otros 2, y ese uno que he elegido falleciese, mis otros 2 hijos que fueron apartados en el nombramiento de ese uno, estarían ahí y podría volver a elegir entre los 2. Si les hubiese desheredado, ya no les podría elegir porque les hubiera expulsado de mi herencia. Testamento, por lo tanto, testamento, y claramente hay que decir que dentro de esa vía testamentaria cabe la posibilidad de que marido y mujer también hagan un testamento mancomunado, algo radicalmente prohibido por el Código Civil. ¿Qué significa mancomunado? Que los 2 lo otorgan a la vez. Y que los 2 pueden hacer, por ejemplo, en un momento determinado, que los 2, las disposiciones de los 2, sean en el mismo sentido a favor de uno o varios hijos. Dicho esto, alguien me puede decir, bueno, sí, todo esto está muy bien, pero ¿el coste fiscal? Bueno, pues el coste fiscal
es el mismo que en las sucesiones, pero con una diferencia. Si hacemos un testamento por comisario, lo que está claro es que hasta el momento en el que, fallecido uno de los cónyuges, el otro ejercite el poder testatorio en todo o en parte o se muera, no se van a poder liquidar los impuestos, entre otras cosas porque no sabemos quiénes son los herederos del fallecido. Ni el ayuntamiento va a poder liquidar la plusvalía, ni el impuesto de sucesiones, ni la hacienda foral va a poder liquidar el impuesto de sucesiones. ¿Por qué? Porque es algo el usufructo del cónyuge viudo, el resto todavía no sabemos quiénes van a ser los herederos. Y eso, luego, ¿cómo lo plasmamos en la práctica? Pues a través de un mecanismo, y es una comunidad que tiene incluso su propio número de identificación fiscal, su carnet de identidad fiscal, y que puede declarar perfectamente en renta y en patrimonio. Esto que parece algo muy elevado, que parece algo muy complicado, pues es algo que ya se está haciendo y es algo que efectivamente, no diré que está en el día a día, pero que puede solucionar el tema para unos patrimonios de tema o de un contenido medio, de una valoración media. Pero tampoco nos tiene que asustar ese tema por el hecho de la necesidad de sacar un número de identificación fiscal o no. Lo que tenemos que buscar es la plasticidad, la dinamicidad, el hecho de que la persona, los dos cónyuges, que son los que normalmente en el caso del País Vasco han elaborado, han creado ese patrimonio a lo largo de una vida de trabajo, puedan en definitiva seguir gobernándolo con total tranquilidad por parte del que de los dos sobreviva, sin necesidad de disponer y tener necesidad para nada de acudir a sus hijos para poder administrar, a poder representar o usufructuar ese patrimonio. Decía, y no quiero extenderme, que este es el ámbito del testamento y que ese testamento, el ámbito del testamento específico, el derecho civil vasco, es algo que supone una disposición que hacemos para el momento del fallecimiento. Pero también he insistido al principio que las sucesiones en el ámbito del derecho civil vasco no necesariamente implican el fallecimiento, se pueden hacer en vida. ¿Cómo? A través de un pacto sucesorio. Yo puedo pactar con mis descendientes, puedo pactar con mis herederos mi sucesión. Y lo puedo hacer en vida. Vivo yo y vivos ellos. Y lo puedo hacer sin ningún problema. Y no es una donación, es una sucesión. En la donación probablemente los bienes salen de mi patrimonio y entran en el patrimonio del donatario. En la sucesión los bienes se transmiten en función de que algún día yo no estaré en este mundo y el ánimo, la razón de ser es precisamente la sucesión, no la donación, no el empobrecimiento de uno para el enriquecimiento del otro. Fiscalidad, pues lo mismo que las sucesiones, lo cual no deja de ser una ventaja. Pacto sucesorio nos sirve incluso para renunciar, algo que el Código Civil prohíbe radicalmente. El pacto sucesorio nos sirve para renunciar a la herencia de mi padre o de mi madre que viven y con el que yo he llegado a un acuerdo en virtud del cual él me paga una cantidad o no me paga nada y yo no quiero saber nada de su herencia. ¿Por qué no? Se puede hacer. Claro que sí, en derecho civil vasco sin ningún problema. Nos sirve como una especie de bálsamo de fierabrás para resolver los temas que se originan cuando dos divorciados con hijos de matrimonios anteriores se casan. Y entonces los hijos preguntan, ¿y qué va a pasar con el nuevo cónyuge? Y la solución es muy sencilla, renuncian mutuamente a los derechos hereditarios que les puedan corresponder por razón del nuevo matrimonio y aquí todo el mundo queda absolutamente claro. Es decir, quedan por una parte los hijos del primer matrimonio, los hijos del primer matrimonio de cada cónyuge que tendrán unos derechos hereditarios, punto, los que les correspondan en función del testamento que haga el cónyuge en cuestión o la persona en cuestión, pero que no tendrán la interferencia del nuevo cónyuge con el que precisamente su padre o su madre pueden llevar una vida absolutamente feliz en un momento en el que, bueno, pues en una etapa de su vida en la que les interesa hacerlo. Y la tercera cuestión, pues la tercera cuestión es básicamente, si no hacemos ni la uno ni lo otro, pues nos encontraremos con que será la ley la que nos llamará al orden y nos dirá, señores, la sucesión va por esta vía, y la sucesión va por esta vía, y la vía por la que va es primero ir a los descendientes, luego irá a los ascendientes, luego irá al cónyuge viudo o miembro de la pareja de hecho, por lo tanto sí que es heredero, y cuidado con este tema porque una pareja de hecho efectivamente se puede encontrar con que tenga derechos sucesorios con arreglo al derecho civil vasco y no tenga derecho a la pensión, digamos, como cónyuge, pues porque todavía no tenemos una regulación de las parejas de hecho
a nivel estatal. Otra cosa es por razones de convivencia que pueda tener el tiempo correspondiente, la pensión correspondiente a ese tiempo, etcétera, pero ahí hay un pequeño desfase o descoordinación entre lo que es la legislación estatal en esa materia y la legislación de sucesiones. Y, como decía, luego vendrá el llamamiento a favor de los hermanos, a favor de los hijos de hermanos. Por lo tanto, hoy el cónyuge o el miembro superviviente de la pareja de hecho, siempre pareja de hecho inscrita en el Gobierno vasco, tiene ya unos derechos de carácter preferente a todos los demás parientes que no sean los hijos o descendientes. Y este es el panorama que tenemos hoy en día. Fiscalmente, desde el punto de vista de la sucesión, en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava tenemos un régimen bastante razonable, una sucesión que tiene una exención para cónyuges, hijos y descendientes de hasta 450.000 euros para cada uno de ellos y para cada sucesión, y que yo diría que que se complementa con algunas otras medidas jurídicas que son importantes, aunque no tienen en realidad mucho que ver con la sucesión, pero que sí tienen que ver con la gestión del patrimonio. Hoy tenemos la posibilidad, ya desde hace unos años existía, pero hoy tenemos la posibilidad de lo que se llama la autocuratela, es decir, nosotros podemos designar qué persona queremos que efectivamente sea nuestra, hoy se llaman curadores, antes se llamaban tutores, sea la persona que nos pueda auxiliar en nuestro funcionamiento si estamos en una situación o si nos viene una discapacidad sobrevenida. Eso se está utilizando cada vez más, se están utilizando cada vez más los apoderamientos preventivos, que es, yo creo que una solución. Hay dos modalidades, una que es el apoderamiento puro y duro y otra que es el apoderamiento que entra en funcionamiento cuando hay un dictamen médico, que son la gran solución para evitar tener que acudir a los tribunales a obtener una declaración judicial de discapacidad, que efectivamente suele ser larga y no excesivamente agradable. Me refiero a una discapacidad sobrevenida que pueda venir por una enfermedad, digamos, en esta etapa tercera de nuestra vida. Y la verdad es que son elementos que cada vez se están utilizando más. Y además es que son útiles porque se inscriben en el registro civil, allí queda la constancia de lo que se ha hecho y creo que son soluciones que pueden ayudarnos en este camino. Bueno, pues esto es lo que hay. Yo no diría mucho más. Probablemente lo fundamental es, uno, no hay soluciones universales. Hay que ir a cada situación personal y familiar. Segundo, no valen los trajes hechos. Hay que ir en esa situación a la búsqueda del mecanismo de planificación que nos sirva. Puede que no siempre sea el testamento, puede que sea un pacto sucesorio para el que tenemos esa libertad civil como la tenemos en el testamento, y en tercer lugar, bueno, pues que tenemos unas especificidades propias en el ámbito del derecho civil vasco que conviene utilizar y explotar. Hoy, el ámbito de la discapacidad sobrevenida, por ejemplo, es un ámbito que el legislador ya tiene en cuenta, yo creo que desde un punto de vista jurídico, y le da unas soluciones que al menos son mucho más razonables que las que teníamos hace 15 o 20 años. Besterik ez, mila esker zuei.